Ok, listo, vamos a empezar. Ok, terminamos entonces la clase pasada, la primera parte acerca del procedimiento sacrificial. En esta clase es una continuación de la clase pasada. Vamos a seguir viendo el procedimiento sacrificial en el altar con algunos detalles, con más detalles de cuando lo vimos la primera vez. Entonces tenemos que para este shiur eh, veremos cómo se prepara un sacrificio y cómo es llevado al altar. Todas las fuentes traídas de la Mishnah son del tratado de Zevahim, a menos que mencionemos una fuente que no sea de este tratado. Tenemos entonces que generalidades para que un corbán sea aceptado, o sea, que sea kasher y sea también aceptado y aceptable. Marce debe ser llevado a cabo bajo una serie de procedimientos y leyes especiales. Llamados todo en conjunto, se le llama la abodá, el trabajo o en este caso el servicio sacrificial. Recordemos también que en general todo nuestro servicio al Creador, en general el conjunto de mitzvot, ponerlas a cabo, llevar todo el servicio a Hashem día a día, eso también se llama abodá. Vamos a ver, encontramos también en varios sidurim de la tefilá, que muchos de ellos se llaman, hay un sidur, una serie de ellos que se llama Abodat Hashem, el trabajo, literalmente el trabajo a Hashem, pero se refiere a este contexto de nuestro servicio al Creador. Igualmente para el contexto del templo se utiliza la misma expresión y el mismo verbo, la'avod, trabajar, la'avod et Hashem, servir a Hashem o trabajar literalmente. Entonces lo van a ver también en el contexto del servicio sacrificial, todo el conjunto de procedimientos que son llevados a cabo en el templo para llegar a la finalidad de presentar sacrificios en el altar. Se le llama abodá igualmente. Las leyes de los sacrificios son muchas, como hemos estado viendo, apenas si hemos hecho una pesquisa de lo que son sacrificios, vimos las distintas clases de sacrificios y hemos visto hasta el momento generalidades y con la ayuda de Hashem vamos a ir profundizando poco a poco. Sin embargo, las leyes son muchísimas, los detalles son muchos y esto lo podemos percibir de lo que hemos estado viendo. Es un servicio muy minucioso, como lo hemos estado discutiendo, que hay que llevar a cabo con mucha cautela y en un ambiente de santidad y de temor al Creador. Tenemos también que ofrecer un sacrificio, es un procedimiento delicado, hay errores en el procedimiento que son penados con karet. Vimos acerca de esta penalidad hace ya varias clases, por lo que hay que tener extrema reverencia y cuidado en el servicio en el templo. Hubo 15 oficiales encargados de todas las actividades que se realizaban en el templo. Esto lo trae el Rambam, Maimónides, en el Hot Beit HaBehirá. Estos oficiales tenían subalternos bajo su mando, recordando que arriba de estos oficiales también habían otras jerarquías compuestas por sacerdotes hasta llegar a las más altas, los más altos rangos, que sería el Sagán,
Cohen Agadol, el que está al segundo al mando después del Cohen Agadol, y el maestro, el Cohen Agadol, el cual es ungido con el aceite, el Shemen HaMishcha, como hemos mencionado, y es un cargo de honor y preponderancia en Am Israel, juntamente con el cargo de rey, y desde luego ser miembro del Sanedrín y otros cargos muy especiales son los cargos más altos y relevantes. Tenemos entonces que, para comenzar el procedimiento sacrificial, todo empieza con lo que hemos mencionado anteriormente, lo que es un Ekdesh, que significa consagrar algo para el servicio en el templo, del verbo leakdish, es consagrar o apartar algo para el servicio en el templo. Tenemos entonces que antes de ofrecer un sacrificio, sea del animal, del ganado vacuno, caprino, ovino, o sean aves u otros elementos, como hemos visto en el caso de los nesajim, las libaciones como vino, aceite, deben de ser consagrados primero antes de ser traídos al templo y pasar al estado de mukdash, o sea, de consagrado o separado, y para tal fin, para ser dedicado y ser traído al templo. Este procedimiento es hecho por la persona que va a traer el sacrificio y se debe hacer un voto a sí mismo, o sea, un compromiso de que cierto elemento, sea animal o cualquier otro utensilio que va a ser utilizado para el servicio en el templo, es consagrado y apartado para tal fin. Y desde ese momento adquiere esta separación, este Ekdesh. Esto puede ser hecho también para otra persona, como lo trae el tratado de Zebahim, la Gemara, en la página 6, cada A. O sea que una persona puede hacerlo por otra persona que tiene la intención de traer algo al templo. En el caso de una minja o de nesajim, las libaciones, es necesario que sean puestas en un recipiente de servicio, en el klei sharet, para considerarse consagradas. En este caso, de las ofrendas de harina y los nesajim, las libaciones. Es necesario entonces que para que se consideren oficialmente consagradas para el templo, tengan que ser puestas en un utensilio que es utilizado en el servicio en el templo. Entonces tenemos que quien hace la avoda, quien hace todo este trabajo, el procedimiento, como todos sabemos, un sacerdote o cohen, hombre, es quien realiza el servicio oficial. El cohen, el sacerdote, debe estar libre de defectos físicos, como lo hemos mencionado anteriormente. Esto está discutido en el tratado de Bejuot, de los primogénitos, de animales primogénitos, los capítulos 6 y 7 de la Mishnah. También lo discute el Rambam en el Mishnei Torah y nos menciona el Rambam 73 defectos que descalifican a un animal para ser traído en el templo y asimismo de manera similar hay defectos físicos que también descalifican a un sacerdote para poder presentar la abodá, el servicio en el templo. El Cohen, el sacerdote, debe de estar puro, libre de impureza ritual, debe estar vestido con las ropas sacerdotales, los bigdei keuná, así como otros requerimientos, como lo menciona la Mishnah en Zebahim, capítulo 3, inciso 1, la shejitá, o sea, el faenado del animal,
puede ser hecho por alguien que no es sacerdote, lo hemos mencionado anteriormente. Similarmente, algunos procedimientos de preparación de la minja, de la ofrenda de harina, pueden ser hechos por una persona que no es Cohen. Mencionábamos el caso especial de la ketoret, o sea, el incienso, que desde el comienzo, quien prepara sus ingredientes y hace todo el procedimiento, son solamente Kohanim, sacerdotes, ya que mencionamos que ofrecer incienso en el altar de oro, en el santuario propiamente dicho, en el Ejal, dentro del edificio propio del templo, es un asunto solamente de sacerdotes, ya que solo ellos están habilitados de entrar a este lugar y solamente sacerdotes es quienes están involucrados en su procedimiento desde el comienzo hasta el final. Con respecto a la Ketoret, todavía no hemos visto muchos detalles, solo quería mencionarles que la Ketoret se preparaba en una cantidad de 368 mané, que es una medida de volumen. Se preparaba toda esta cantidad anualmente y se ofrecía un mané por día en los 365 días del ciclo anual y 3 de estos mané de esta cantidad de volumen eran reservados para el día de Yom Kippur, en el cual se ofrecía, había un servicio especial, lo vamos a ver, Besrat Hashem, Blinedo, en el servicio de Yom Kippur, donde el sumo sacerdote entraba en el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo de todo el templo, y ofrecía incienso en este lugar. Entonces, de los 368 mané que se preparaban anualmente, uno se ofrecía cada día, correspondiente a los 365 del ciclo anual, y otros 3 mané eran reservados para el día de Yom Kippur. El resto de la cantidad que no era usada se guardaba desde luego en un lugar para determinado fin y 2 veces al año se sacaba para ser molido y procesado nuevamente para que no se le formaran grumos y que mantuviera su frescura y su fragancia. Recordemos que el hecho de preparar la ketoret con la intención de sentir su fragancia es una pena que es castigada con karet y el procedimiento mismo de la ketoret es también un procedimiento delicado en el cual hay que tener mucho cuidado y hacerlo con las medidas específicas y de la manera adecuada para que no se vaya a invalidar. La Ketoret era ofrecida diariamente en el templo, era ofrecida por un sacerdote, el cual, de acuerdo a las rifas de las que hemos estado hablando, eh, tenía el mérito de presentar la Ketoret ese día en el templo y el sacerdote podía solamente presentar la Ketoret una vez en toda su vida, la presentaba y ya no volvía a presentarla más en su vida. Y nos comenta la Gemara que los sacerdotes que hacían este trabajo de la Ketoret tenían mucha abundancia y mucha bendición, les proporcionaba el trabajar y ofrecer la Ketoret. Tenemos, nos menciona el Rambam en el Jote Klei Bet HaMikdash, capítulo 5, inciso 15. Nos dice con respecto a los sacerdotes, el Rambam, que שיגדל הכהן ויעשה איש הרי הוא כשר לעבודה, אבל אחיו הכהנים לא היו מניחים אותו לעבוד במקדש עד שיהיה בן 20 שנה, ואינו נכנס לעבודה תחילה, אלא בשעה שהלוויים אומרים שירה. Nos dice entonces que el sacerdote es educado en el servicio desde pequeño, sin embargo, era introducido al mismo de manera formal, a que hiciera parte formal del trabajo a los 20 años. Esto es lo que nos trae y nos menciona el Rambam. Mencionamos también en clases pasadas que
Los sacerdotes crecían básicamente en una especie de reclusión, en lugares especiales, una especie de cavernas, donde ellos crecían, ellos y sus familias de sacerdotes vivían básicamente recluidos en un ambiente de pureza y de santidad, ya que recordemos que el servicio en el templo requiere y demanda del sacerdote estar en un estado de pureza ritual y con el fin de evitar la contaminación ritual de los sacerdotes y que perdieran su pureza, se hacía esta especie de reclusión y los niños sacerdotes crecían desde pequeños en un ambiente un tanto hermético, solamente para ellos, para poder de esta manera mantener su pureza ritual y estar continuamente en un ambiente de servicio a Hashem, ya que esa iba a constituir su vida y su mundo, básicamente todo alrededor del templo y del servicio en el templo. Recordemos que el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, era requerido de él que tuviera su casa y su familia en Jerusalén y tenía prohibido salir de la ciudad de Jerusalén debido a su delicado cargo que tenía. Él no podía salir de la ciudad y básicamente Jerusalén era su vida y su mundo, igualmente que el resto de los sacerdotes. El templo y el servicio en el templo era lo que ellos conocían. Lo podemos ver hoy en día en la ciudad vieja de Jerusalén, como hay pruebas de casas donde habitaron sacerdotes, incluso hay un museo que se llama el Museo de la Casa Quemada, que es un museo de una casa que perteneció a una familia sacerdotal y podemos ver entonces esta cercanía y proximidad que había de los sacerdotes al templo, tanto espiritual como física. Ellos siempre estaban alrededor del templo y del servicio. Distinto a los levitas, recordemos que los levitas, si bien no tenían una Yerusha, no tenían una herencia formal en la tierra de Israel, pero sí tenían algunas ciudades en las cuales ellos podían vivir y un levita podía vivir en estas ciudades y podía dedicarse a enseñar Torah al pueblo y ser los maestros y guías espirituales del pueblo, que era básicamente lo que ellos hacían. Y, pero sí, la restricción era menos, como vemos, comparado a los sacerdotes, los levitas podían vivir en estas ciudades y igualmente sus hijos y su descendencia y subir al templo solamente para cuando les tocaba a la guardia de ellos, de las 24 guardias, cuando le tocaba a la guardia de ellos servir en el templo, pues subían a Jerusalén para poder servir en esa semana. Recordemos que la guardia se cambiaba, la guardia que salía en Shabbat y la guardia que entraba también entraba en el día de Shabbat. Entonces, desde luego, por la cuestión del viaje y por Shabbat, ellos ya tenían que estar en las cercanías, en Jerusalén, desde el día viernes, ya tenían que estar listos para subir. Desde luego, los levitas que subían al templo y que se presentaba su turno de servir, tenían que venir ya preparados y en estado de pureza, cuidándose de en el camino de no hacer contactos con cadáveres y de no impurificarse. Y desde luego, en el caso de la pureza, también está el requerimiento de no ser un Baal Keri, o sea que el hombre no haya tenido alguna emisión seminal, ya que el hombre que tiene una emisión seminal se le considera un Baal Keri y es impuro hasta el anochecer. Tiene que lavar su ropa y sumergirse en el mikve y hasta que anochece puede
habilitarse nuevamente para entrar al templo. Entonces había que tener toda esta serie de cuidados para poder prepararse y subir al templo, y había que hacer todo con antelación, de antemano, y prepararse para subir al templo. Y asimismo cualquier otra persona que sea o no sea sacerdote, para subir al templo hay que prepararse con tiempo y tener en cuenta y en consideración todos estos elementos, sobre todo el cuidado de la pureza ritual, que es muy crítico y muy importante. Y tenemos hay un mandamiento de Rabanán, de los rabinos, que toda persona que sube al monte del templo tiene que hacer tevilá en el mikve. Y desde luego, teniendo en cuenta que esa persona no tiene impureza sobre él, impureza por muerto, y que ha pasado un procedimiento, en caso de estarlo, de 7 días, en el cual en el día tercero y el día séptimo es rociado con las aguas de Mei Hatat, que es una combinación de agua de una fuente que se llama Maim Haim, o sea, de un manantial donde fluye agua, con cenizas de la vaca roja, que es un procedimiento que Bezrat Hashem lo vamos a estudiar con más detenimiento, que se hace en el Ara Zeitim o Ara Shemen, como lo dice la Mishnah de Pará. En el monte de los olivos se llevaba a cabo este procedimiento de la quema de la vaca roja, y estas cenizas se mezclaban con esta agua de Maim Haim, y se rociaban sobre la persona en el día tercero y día séptimo de su purificación. Y luego de haber sido rociado con agua de la vaca roja, solo bastaba con que un poco de agua eh, tuviera contacto con su cuerpo para completar el procedimiento, este y otros requerimientos, desde luego. Y la persona hacía también, después de esto, inmersión en el mikve, ya se consideraba puro de impureza por muerto, y podía ya habilitarse y entrar en el templo. Eh, Hablábamos entonces de la shejitá, recordando que decíamos entonces que la shejitá, el faenado de los animales, no es necesario que sea un Cohen el que la haga, y tampoco, interesantemente, es necesario que la persona que hace la shejitá esté en estado de pureza, ya que la impureza no se, en caso de que la persona que haga la shejitá que esté impura, no se le transmite al animal. Estando vivo y siendo faenado no se le transmite, entonces no es una condición necesaria que la persona que hace la shejitá tuviera que estar en estado de pureza. Sin embargo, sí tendría que hacerse en un lugar donde la persona que no estuviera en estado de pureza pudiera estar en el templo, ya que recordemos que hay límites en donde una persona sí puede estar impura y donde una persona ya no podría estar impura y estar en el templo. Vimos estos diagramas hace ya varias clases. Con respecto a los Kodshei Kodashim, de la gran clasificación de sacrificios, mencionábamos dos. Uno de ellos son los Kodshei Kodashim. Dentro de estos está el Korban Olá, o el sacrificio continuo, o Korban Atamid. La shejitá o el fanao de estos animales se hace en el norte, hacia el norte del altar. Y bueno, en este diagrama tenemos el norte del altar en tiempos del tercer templo. Tenemos acá lo que se llama la Estrada Kohanim. Vemos aquí entonces las mesas, vemos los anillos para poder poner ahí a los animales y hacer el proceso de faenado. Y tenemos aquí lo que se conoce como el Duján, estas gradas que están acá viendo hacia el altar, que es donde se posicionaban los levitas y los músicos viendo hacia el altar, mientras en la hora de los Nesajim, en el tiempo del Korban Atamid, que es un Korban comunitario, es donde ellos hacían este servicio del canto, y este es el lugar que se conoce como el Duján,
Besat Hashem, más adelante vamos a ver más detalles, medidas y qué clase de instrumentos había que tener ahí y más detalles acerca del servicio de los levitas. Por el momento, pues mencionamos y vemos el norte del altar aquí y es en este lugar, hacia el norte del altar, es donde se hace la shejitá de los Kodshei Kodashim. Con respecto a las vestimentas de los Kohanim, tenemos dentro del sacerdocio, tenemos que hay, con respecto a vestimentas y a servicio, tenemos el Kohen Agadol, lo mencionamos, y tenemos el resto de los sacerdotes que no están en ese nivel. El segundo al mando después del Kohen Agadol es el Sagan Kohen Agadol, que es como el segundo al mando. Y debajo del Sagan están los que son cabeza de cada una de las guardias. Hay distintos nombres, lo vamos a ver más adelante. Dentro de ellos, pues, está lo que se conoce como el Cohen Ediot, con Hei, que es un sacerdote que no es ni Sagan ni es Cohen Gadol, es un sacerdote común. Tenemos entonces, nos trae el Rambam en Ilhot Klei Bet HaMikdash, en el capítulo 8, donde habla de las vestimentas. Nos dice el Maimónides, Bigdei Keuna Shelosha Minim, las vestimentas de la Keuna son de tres tipos. Nos dice Bigdei Cohen Ediot, con Hei, las vestimentas del Cohen Ediot, o sea, del Cohen normal, común, corriente, ordinario. Ubigdei Zahav, y las vestimentas de oro. Ubigdei Lavan, y las vestimentas blancas. Bigdei Cohen Ediot, las vestimentas del Cohen Ediot, Hem Arba'a, son cuatro. ארבעה כלים, כותונת ומכנסיים ומגבעות ואבנט, וארבעתן של פשתן, לבנים וחוטן כפול שישה, ואבנט לבדו רקום וצמר. Nos dice entonces el Rambam, explica que hay tres tipos de vestimentas sacerdotales, las vestimentas del sacerdote común, las vestimentas blancas y las vestimentas de oro. Ahora la vamos a describir cada una de ellas. Tenemos entonces, comenzando desde arriba, las vestimentas del Cohen Agadol. Nos dice entonces las vestimentas blancas, Bigdei Lavan, son la mitznefet, el turbante o la cofia, la ketone de Tashbetz, la túnica de encajes, que es esta que está acá. El turbante o la mitznefet es este que está acá arriba. La túnica de encajes, Ketonet Tashbetz, es esta que está acá, representada por el número 4 en la imagen. Tenemos la faja o el cinturón, el afnet de Mipishtan, que es ¿dónde está esta? Afnet Pishtan. Y es esta que está acá, esta que está acá, esta faja o cinturón que está acá. Están los pantalones, los michnasaim, que están por debajo de esta vestimenta azul que vemos. Y esto es lo que se considera las vestimentas blancas, por su color claro que tienen. Lo que se conoce como Bigdei Zahav o vestimentas de oro son 8. Tenemos el Nefet, parte del turbante, no todo, sino que parte de él. Tenemos la placa frontal, que es el Tzitz, que es donde estaba grabado el nombre de Hashem, Kadosh la Hashem, en el Cohen Agadol, el Tzitz. Tenemos el Hoshen Mishpat, que es el pectoral, el cual tenía, como todos sabemos, 12 piedras con características especiales y únicas que representan cada una de las tribus
de Israel, teniendo en cuenta que la tribu de Leví está representada en una de estas piedras y la tribu de Yosef, que está dividida generalmente en dos, en Efraim y Menashe, es una sola piedra en el pectoral del Cohen Agadol, que es una piedra oscura de color negro, la más común de ellas, de este tipo, de Shoah. Se llama la piedra, generalmente es una piedra oscura de color negro, es la piedra que representa a Yosef Atzadik. Las piedras estaban formadas en 3 filas con 4 hileras cada piedra, comenzando desde la superior derecha, la, el Odem, o sea, el rubí, que representa a Reubén. El rubí representa a Reubén, no olvidar, rubí, Reubén. En hebreo es el Odem. Odem viene de la palabra rojo, Adom. Y Adom también es para describir a Edom, a Esaf, el color rojo. El color rojo representa lo primordial. Recordemos que de ahí, de Reubén, fueron tomadas justamente las 3 coronas, fueron tomadas de Reubén, el primogénito de Israel, la corona de la Keuná, que es la que estamos estudiando ahora, la corona del sacerdocio, la corona de la Melujá o Malhut, que le fue dada a Yehudá y a sus descendientes por medio de la casa del rey David, y la corona de la primogenitura, Keter Bejorá, que fue dada a Yosef y a sus descendientes. Y tenemos una 4ª corona que todos la podemos ganar y obtenerla, que es el Keter Torah, la corona de la Torah, que todos con esfuerzo y esmero podríamos ganarla y tenerla sobre nosotros, la corona de la Torah. Pero en general, estas 3 coronas que mencionamos, la de Keuná, la que estamos estudiando ahora, la de Bejorá, y la de primogenitura, y la de Melujá o Malhut, la del reinado, fueron divididas en los hermanos de Reubén, el primogénito de Israel. Sin embargo, vemos como Reubén, interesantemente, él representa todo lo primordial y de dónde se deriva todo esto. Podemos verlo en las bendiciones que le fueron dadas a Reubén, como representa la fuerza y como tiene mucha otzma, mucho oz, mucha fortaleza, fuerza, y en la bendición que le dio Moshe Rabbeinu a Reubén antes de que Moshe partiera, dijo algo muy corto, sin embargo hay mucho significado en esto. Él dijo: Yehi Reubén ve'al yamut, que viva Reubén y que no muera. Algo muy simple, aparentemente sencillo, corto, que viva Rubén y que no muera. Con esto podemos ver entonces que realmente toda la esencia y todo lo primordial viene y procede de Reubén, el primogénito de Israel, y como la piedra, el rubí, representa a Reubén, y en el contexto del sacrificio vemos como el color rojo también está en la sangre, que de ahí viene también la expiación y todo el procedimiento que existe en el templo, con que termina y culmina con el rociamiento de sangre en el altar, que es el color rojo, donde por medio del rociamiento de sangre en el altar, reparamos lo primordial, el pecado, eh, todo lo que tiene que ver con la reparación del Etzadat y todo lo que discutimos hace 2, 3 clases acerca del árbol del conocimiento. Toda esta clase de reparaciones y secretos se encuentran aquí en lo primordial, que representa al color rojo, y la vida misma, como dice la Torá. La vida está en el nefesh, que el nefesh está en la sangre. La vida y lo primordial, la vitalidad,
está representada en el color rojo, en el rubí, que representa a Reubén, lo primordial, el primogénito. Diariamente, cuando nos ponemos tefilín, decimos una serie de pesukim en donde Hashem nos consagró y nos apartó, hizo Egdesh, que es lo que vimos al comienzo de esta clase. Hashem hizo Egdesh de Am Israel, lo apartó, lo separó de entre todas las naciones para que pudiéramos ser Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, de Kohanim, y Goy Kadosh, y un pueblo santo, separado para el servicio a Hashem. Vemos entonces cómo en los tefilín también está representado esto primordial, ya que también dentro de estos pesukim recordamos que los primogénitos fueron salvados de la muerte y Hashem los salvó y los consagró para él. Tienen esta santidad especial. Los primogénitos, Hashem los liberó de la muerte y les dio la vida y consagró a los primogénitos y asimismo a todo Am Israel. Vemos entonces cómo este secreto de la vida y la muerte se encuentra aquí en lo primordial, en lo rojo, en el rubí, en Reubén, y desde luego que tiene que ver una conexión entre estos conceptos y la resurrección de los muertos, e incluso podemos verlo en el mismísimo procedimiento de la vaca roja, que es de color rojo, que representa lo primordial, eh, la vida, la muerte, y justamente vemos cómo esta vaca de color rojo nos libera a nosotros de la impureza por muerte. Vemos entonces cómo se van mezclando y complementando lo que son todos estos conceptos: Rubén, el rubí, lo rojo, la sangre, el rocimiento de sangre en el altar, la reparación del el pecado primordial, la caída de Adán, del Gan Eden, y cómo entonces vamos reparando por medio del servicio sacrificial, representado en este caso por los sacerdotes, el las distintas situaciones de las cuales tenemos que salir. Una de ellas, pues, es la muerte, como podemos ver, que por causa de un primogénito, Adán Arishon, Adán el primogénito de la creación, por medio de él entró la muerte al mundo y de alguna forma el primogénito o estos conceptos son lo que tienen que sacar la muerte nuevamente de este mundo, ya que quien hace y comete la transgresión es quien tiene que repararla, como lo hemos visto en las clases anteriores, que el concepto de expiación sirve de manera muy específica, ya que es quien comete la transgresión en un momento específico, un tiempo específico, en un lugar específico, y con la conciencia de haberlo hecho, es quien tiene que venir y reparar lo que se dañó. Vemos entonces el concepto de responsabilidad que hay con respecto al servicio sacrificial. Y bueno, es lo que les quería compartir. Con respecto al pectoral, podemos ir hablando de las piedras. Cada una tiene características muy singulares, especiales, y que representan de alguna manera la esencia de cada tribu. Hablamos de Rubén, ya que el rojo está involucrado con el servicio sacrificial en la sangre, y de Rubén se derivaron todos los demás servicios en Am Israel, salieron de ahí, de Rubén, y justamente en la cortina, en el parojet que divide el Kodesh HaKodashim, en el tercer templo, va a haber una imagen de un rostro de un hombre y el rostro de un león, como lo explica el Ramjal. Justamente este rostro del ser humano, que representa al primogénito, representa a Reubén, representa a Jacob, Avinu. Vemos entonces cómo el pecado
del primogénito es completado y es reparado. Cuando discutimos la distribución de territorios en el futuro de las tribus, vimos cómo Reubén vuelve nuevamente al otro lado del Jordán, a la parte oeste occidental de la tierra de Israel, y cómo él va a ser vecino de la tribu de Judá. Vemos entonces cómo el primogénito regresa y interesantemente los primogénitos, los tres primogénitos que estaban al otro lado del Jordán, Reubén, Menashe y Gad, que son los primeros que salieron al exilio, y siempre en el relato bíblico vemos que de alguna forma los primogénitos de alguna manera siempre están metidos en problemas por alguna razón, y hasta el día de hoy es como un capítulo que no se ha cerrado hasta que Be'ezrat Hashem eh, los primogénitos puedan completar su tikkun y su reparación eh, primordial de todo lo primordial que existe. Siguiendo entonces, más adelante vamos a seguir comentando acerca de las piedras. Mencionamos entonces el pectoral del Cohen Agadol, que está dentro de las 8 vestimentas de oro. Tenemos entonces la túnica de encajes, que Tonet Tashbetz, que es esta que está acá, que es parte de lo que mencionamos también en las anteriores. El cinturón, Afner de Mipishtan, lo vimos que está acá. El efod, que, que está aquí, este efod, que es como una especie de manto. De delantal, perdón, que tiene en las vestimentas los pantalones, los michnasam que están abajo y el manto de tejelet, que este tejelet es este color celeste, que es una túnica muy grande que lo recubre de arriba, desde los hombros hasta abajo, al Cohen Agadol. Estas serían entonces las 8 vestimentas. En su conjunto se conocen como las 8 vestimentas de oro, y las básicas que mencionamos primero son las vestimentas, las Big Day Lavan, las vestimentas blancas, que es solamente con una de estas 4 vestimentas que el Cohen Gadol, como lo vemos en la imagen, en la segunda imagen de más a la derecha, el mitznefet, la ketonet tashbetz, la afned mipishtan y los michnasayim, los pantalones, con estas vestimentas básicas de todo sacerdote, es con estas vestimentas blancas que el sacerdote, el sumo sacerdote hace el servicio en el día de Yom Kippur. El resto de los días del año, el sumo sacerdote está vestido con sus vestimentas de tiferet y de kavod, de esplendor y de honor, como lo describe la Torá, que son las vestimentas de, el sumo sacerdote. Recordemos que en tiempos del segundo templo, donde no había el Shemen Amishá, no había del aceite que preparó Moisés, ya no se ungían más sumos sacerdotes en tiempos del segundo templo, lo que entonces daba el sello oficial de que un sacerdote era elevado al cargo de sumo sacerdote, era ponerle estas vestimentas, las vestimentas de oro, y comenzar el servicio que, como mencionamos en la clase de ofrendas de harina, comenzaba con una ofrenda de harina por parte del Cohen, que se llama Hat Hinuch, como lo aprendimos en la clase de ofrendas de harina. Con esa ofrenda entonces se oficializaba el servicio del Cohen Agadol, y al Cohen Agadol se le daban de las partes más importantes y prominentes de los sacrificios, y él podía escoger qué clase de sacrificio hacer durante un día determinado y qué parte de tales sacrificios le correspondían a él. Recordemos que dentro del rango de todos los sacerdotes, él es quien tiene la mayor autoridad y se encuentra por arriba de todos los demás.
y hay que brindarle mucho respeto y kavod al Kohen Gadol, ya que es una figura, dentro de las figuras más importantes de Am Israel, es la figura del Kohen Gadol, Besat Hashem, que podamos ver nuevamente al sumo sacerdote vestido con sus vestimentas de Tiferet y de Kavod, sirviendo el tercer templo, que sea muy pronto, Besat Hashem. Eh, Seguimos entonces discutiendo acerca de las vestimentas. Nos continúa mencionando el Rambam. Hubo en el templo 96 lockers para colocar las vestimentas sacerdotales. Estos lockers estaban en el Beta Halifot. Lo vimos en el diagrama del segundo templo. Eh, Estas vestimentas siempre debían lucir impecables, no debían de tener alguna mancha, alguna arruga, ya que no era algo que se podía reparar. Si una vestimenta ya no se miraba bien, simplemente tenía que ser dedicada a otra cosa dentro del servicio, ya que no se podía disponer o desechar, Hazbe Shalom. Todo lo que es consagrado para el servicio en el templo no puede ser desechado. En el caso de las vestimentas, menciona el Rambam que si cuando las vestimentas ya no eran aptas para el servicio, se hacían mechas para encender la menorá de las vestimentas de los sacerdotes y no, desde luego, estas vestimentas, al ser consagradas, no se podía desecharlas o hacer algo que tuviera un menor grado de santidad que lo que se había hecho ya con ellas. Como lo dice el Rambam, ya que son vestimentas de lekavod, tiferet, para honor y para esplendor. Y había entonces 4 lockers para cada una de las 24 guardias. Cada sacerdote tenía entonces en su locker ordenadas sus vestimentas, ya que las vestimentas de los sacerdotes debían de ser justamente a la talla del sacerdote, no podía ser ni más grande ni muy apretada, sino que tenía que estar justamente al cuerpo, ya que hay restricciones con respecto a las vestimentas, ya que quien de manera inadecuada tiene las vestimentas y así realiza un servicio, el servicio se invalida. Vemos entonces un detalle más de la necesidad y el cuidado que hay que tener, incluso con las vestimentas, que las vestimentas para cada sacerdote tienen que estar a la medida y a la talla de cada uno de ellos, y cada uno de ellos tenía su lugar donde guardarlas, donde estaban para ser utilizadas al momento que el sacerdote estaba en guardia. Es prohibido que un sacerdote que no es el Kohen Gadol salga fuera del templo con vestimentas sacerdotales y de esta manera salga a dar un paseo por la ciudad vieja de Jerusalén o por algún lado. Es prohibido. Solamente en el contexto del servicio tienen que tener sus vestimentas y al salir del templo pues tienen que guardarlas y salir con sus vestimentas normales que no son parte del servicio, salir así del templo. Las vestimentas blancas entonces solamente se visten en el contexto del servicio en el templo, a excepción de el servicio de la vaca roja, que si bien se hace fuera del templo, en el Monte de los Olivos, sí es obligación del sacerdote vestir sus vestimentas como dentro del templo. Visten sus vestimentas, las 4 vestimentas blancas, los Bigdei Lavan, se visten durante el servicio de la vaca roja. Están cada sacerdote con su vestimenta. De lo contrario, el servicio de la vaca roja es inválido. Esto con excepción de la vaca roja, solamente en el contexto del servicio en el templo, los sacerdotes vestían sus 4 vestimentas sacerdotales. En esta imagen tenemos el Hoshen Mishpat,
el pectoral, el tzitz, el meil tejelet, el manto de tejelet del sumo sacerdote, los avnei shoam, que son estos dos que están acá, también que tienen 6 nombres de 6 tribus en el hombro derecho y 6 nombres de otras 6 tribus en el hombro izquierdo. Dentro del avnei shoam tenemos acá el efod, que es este delantal, los micnasaim o pantalones y la ketonet, la túnica básica blanca. Y esto sería entonces las vestimentas. Con respecto al altar, habíamos visto algo del altar, fue ya hace algunas clases. Creo que por ahora podríamos dejarlo por acá y Besrat Hashem en la siguiente clase continuaríamos. Vamos a hacer un repaso entonces del altar y a continuar con respecto al procedimiento, al servicio sacrificial, con la ayuda de Hashem. La próxima clase, la siguiente.